Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco ya está en Instagram y ya cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. Y hablaremos con un sacerdote sobre la relación entre los sacramentos con el Antiguo Testamento. Además, familias del camino neocatecumenal son enviadas de misión por todo el mundo. Con esto y más, damos inicio a Vaticano. Durante la audiencia general de los miércoles, el día después de los atentados terroristas en Bruselas, Bélgica, el Papa Francisco rezó por las víctimas. Aseguro mi oración y mi cercanía a la querida población belga, a todos los familiares de las víctimas y a todos los heridos. Dirijo nuevamente un llamado a todas las personas de buena voluntad, para que se unan en la unánime condena de estos crueles abominios, que están causando solo la muerte, terror y horror. A todos pido perseverar en la oración, en el pedir al Señor en esta Semana Santa, que consuele a los corazones afligidos y convierta a los corazones de estas personas cegadas por el fundamentalismo cruel, por la intercesión de la Virgen María. Y durante su catequesis, el Papa Francisco reflexionó sobre el Triduo Pascual y subrayó cómo a través de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios muestra su amor por toda la humanidad. El 20 de marzo, el Papa Francisco presidió la celebración del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, dando así inicio a la Semana Santa. Fieles, obispos y cardenales participaron de la procesión junto al Santo Padre, portando palmas o ramas de olivos. En su homilía, el Papa Francisco relacionó el sufrimiento del Señor con el de miles de refugiados que sufren ante la indiferencia del mundo actual. Así como se le negó cualquier tipo de justicia, Jesús también experimentó en su propia carne la indiferencia, ya que nadie quiere hacerse responsable de su destino. Y creo que hoy, como Él, hay mucha gente, muchos abandonados, muchos que buscan asilo, muchos refugiados, todos aquellos de cuyo destino nadie quiere hacerse responsable. Del loro destino. También el Santo Padre alentó a seguir el llamado de Jesús. Él viene a salvarnos. Estamos llamados a elegir su camino, el camino del servicio, de dar, de olvidarnos de nosotros mismos. Caminemos este camino. Hagamos una pausa mirando al crucifijo. Es el asiento real de Dios. Los invito a que durante esta semana miremos ese asiento real de Dios, a que aprendamos del amor humilde que salva y da la vida, para que podamos hacer a un lado el egoísmo, la búsqueda del poder y la fama. A la ricerca del potere e della fama. Cada año en este día litúrgico, la Iglesia también celebra la Jornada Mundial de la Juventud. Es por eso que al final de la misa, el Papa Francisco invitó a los jóvenes a asistir al siguiente encuentro mundial que se realizará en julio. Espero que puedan ir numerosos a Cracovia, patria de San Juan Pablo II, iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. A su intercesión confiamos los últimos meses de preparación de esta peregrinación, que en el marco del Año de la Misericordia será el jubileo de los jóvenes a nivel de la Iglesia Universal. Antes de que el Papa Francisco dejara la plaza, sorprendió a 5 niños, invitándolos a dar un paseo por la plaza en su Papa móvil. Questo nuovo cammino per percorrere con voi la via della misericordia e la tenerezza di Dio. El Papa Francisco llegó a Instagram. En menos de 12 horas, su cuenta en esta red social llegó a 1 millón de seguidores. El mismo Santo Padre publicó su primera foto y pidió al mundo entero que recen por él. Inmediatamente después, el director ejecutivo de Instagram, Kevin Systrom, le dio la bienvenida a la comunidad. Si quiere seguirlo, su cuenta se llama Franciscus.
El 19 de marzo, fiesta de San José, el Papa Francisco ordenó a 2 nuevos obispos en la Basílica de San Pedro, el norteamericano Peter Bryan Wells y el español Miguel Ángel Ayuso Guizot. Monseñor Peter Wells ha sido designado nuncio apostólico en Sudáfrica y el obispo Miguel Guizot es ahora secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. El Vaticano anunció la próxima canonización de 5 nuevos santos en el Año de la Misericordia. Entre ellos está la misionera de Calcuta, la Beata Madre Teresa, que será elevada a los altares el 4 de septiembre. También el 16 de octubre le tocará el turno al Beato Cura Brochero, el segundo argentino en ser proclamado santo, junto al niño cristero mexicano José Sánchez del Río. El viernes 18 de marzo, el Papa Francisco recibió a miles de miembros del camino neocatecumenal en el Vaticano. Este evento anual con el Papa tiene como punto central la bendición de las familias y el envío de aquellas que van de misión. Este fue un momento muy emotivo para el fundador del movimiento, Francisco Quico Argüello. Un espectáculo. Fue un espectáculo. Hemos tenido una convivencia maravillosa, 300 familias y todos han aceptado que se hiciese esto a la suerte. Todo a la suerte. Imagínense, pongan aquí su nombre en este cesto y nosotros lo sacaremos. Y por ejemplo sale China y salía una familia. Se levantaron Joaquín y María con 8 hijos. ¿Aceptan ir a la ciudad tal en China? Sí. Vengan por aquí que hay un sacerdote allí que es el responsable. Una familia después de la otra y así 5 familias que no se conocían. Una familia dopo un'altra, dopo una... Così 5 familias no se conoscono. Quico Argüello y Carmen Hernández fundaron el Camino Neocatecumenal en España en 1964. Este movimiento propone una formación cristiana postbautismal en pequeñas comunidades que están en las parroquias. Con ese celo de proclamar el Evangelio, los neocatecumenales, sacerdotes y familias dejan sus casas para anunciar a Cristo a todas las naciones. Vale, pues somos Francisco y Julia, venimos de Málaga, del sur de España, y vamos enviados a Costa de Marfil, en África, concretamente a la ciudad de Abidjan, a Misión Argente, con otras parejas también, otros matrimonios de otras nacionalidades, una italiana, otra portuguesa y otra chilena. Y con un sacerdote a la cabeza para realizar una misión, para dar testimonio de lo que es la familia cristiana. En este envío, pues, es bueno pues, que sea la Iglesia la que nos envía, que el Espíritu vaya por delante, que sea Jesucristo que va por delante, porque nosotros somos unos pobres que nos hemos puesto a disposición de la Iglesia y la Iglesia se fía de nosotros, que es increíble, es lo más increíble. A pesar de los pecadores que somos, pues la Iglesia no se fía de nosotros. Somos de Denver, Colorado, en Estados Unidos, y hemos sido enviados a Chipre en el Mediterráneo. Es una gran bendición y alegría porque yo realmente soy nadie. Soy llamado por Dios y he sido salvado de una vida de infidelidad, del divorcio, de muchas cosas sobre las que no tenía poder, y el Señor me ha sacado de esto. Soy nadie, pero Dios me ha dado una misión y me ha llamado y nos ha enviado a estar con Él. Esto es lo más grande. Veo que son llamados a estar con Dios, a vivir en felicidad con Dios, unidos a Él. Para mí estar aquí ha sido muy importante y una experiencia hermosa. Él ha confirmado que Dios guía mi historia y que Él está detrás de todos estos eventos, que ha tomado mis miedos, que están ahí. Esta misión de Habsburgo no se basa en nosotros, en nuestra fuerza o nuestra fe, sino que Dios está detrás, Él actúa y toda la Iglesia nos acompaña. Esas fueron las hermosas palabras del Papa Francisco, que la Iglesia está detrás de esta misión y que para nosotros, como Iglesia, esta es la cosa más importante. El Papa Francisco señaló que el camino neocatecumenal ha recibido un gran carisma para la renovación bautismal de la vida. El movimiento actualmente está presente en 900 diócesis en 105 países, con más de 20.000 comunidades en 6.000 parroquias. El huerto de Getsemaní toma un lugar central en los eventos de Semana Santa. A los pies del Monte de los Olivos, Jesús rezó en la noche del Jueves Santo. Fue aquí que fue traicionado por Judas. La capilla de la traición es aún testigo de este hecho. Aquí fue capturado. Es aquí donde comenzó su pasión.
Especialmente en Semana Santa, miles de peregrinos llegan a esta área, no muy lejos de los muros de la vieja Jerusalén. El sacerdote brasilero que ha vivido aquí durante muchos años, el padre Plácido Huber, conversó con nosotros sobre el significado espiritual de este lugar que está bajo la protección de los franciscanos desde el siglo XVII. Es un lugar importante. Aquí Jesús vino con sus apóstoles en la última noche para rezar. Sabía que el traidor estaba en camino. Así que Jesús vino a tomar fuerzas. Le habló al Padre y le dijo: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él pudo haber huido al desierto, ¿no? Pero se quedó hasta que llegó Judas. Todo eso está escrito en las Sagradas Escrituras, en los 4 Evangelios. Juan también habla sobre su mortal sufrimiento. Muchas iglesias han estado aquí en lo que ahora se conoce como Basílica de Todas las Naciones desde la década de 1920. Aquí fue la hora del sufrimiento de Jesús, un temor como la muerte. Fue la agonía, y agonía en griego significa batalla. Fue la batalla para aceptar la voluntad de Dios. El altar está construido en el lugar donde Jesús sudó sangre. Es San Lucas quien describe la pena de Jesús. Su dolor se convirtió en gotas de sangre que caían al piso. Los críticos lo ven como una exageración, pero los médicos han explicado que es un fenómeno llamado hematidrosis, que puede ocurrir, por ejemplo, con gente sentenciada a muerte. En la vida de algunas personas no es fácil, pero desearía para todos los franciscanos que vengan al menos una vez en su vida durante 3 meses para que vean todo, para que reciban a los peregrinos, recen por ellos, les muestren que no es solo un museo. Mucho ha sucedido para construir estas iglesias. Es muy hermoso recibir peregrinos aquí y rezar por ellos y decirles que recen. Siempre debe haber silencio para la reflexión. Y por eso la iglesia se construyó oscura, lo que expresa la tristeza de Jesús, el miedo y su batalla. Él avanzó con sus apóstoles a través de este valle, Gallicantu, en esta dirección. Es una iglesia muy importante. La Iglesia constantemente nos invita a volver la mirada a los sacramentos y nos recuerda lo importante que son para la vida cristiana. Es por eso que el sacerdote estadounidense David Rosa nos explica a través de un nuevo libro de su autoría el porqué de estos signos sensibles y eficaces de la gracia. Realizados plenamente en Cristo, el libro Los Sacramentos es una guía a los símbolos y prefiguraciones de los sacramentos. Paso por los 7 sacramentos y le doy una mirada a lo que son los símbolos y las prefiguraciones que encontramos en el Antiguo Testamento principalmente, que apuntan a los sacramentos del Nuevo Testamento. Y lo que este libro trata de hacer es resumir y proporcionar un índice de los lugares de la Escritura o de la liturgia o el catecismo que hablan sobre estas prefiguraciones. En este año de la misericordia, el sacramento de la reconciliación o de la confesión toma un lugar especial. El padre Rosa nos explica cómo el Evangelio de San Juan nos lo muestra. Encontramos muchas prefiguraciones de la confesión en el Nuevo Testamento. Las más importantes están al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con los apóstoles después de la resurrección. Jesús exhala sobre ellos, que es un signo de la nueva creación, y les dice: a quien le perdonen sus pecados, les sean perdonados, y a quienes no se los perdonen, les queden retenidos. Ahora Él les da el poder de perdonar los pecados y la facultad de retenerlos. Pero ¿cómo pueden hacer eso si no los han escuchado? Tienen que escuchar los pecados de los demás para decidir si los perdonan o los retienen. Entonces hay una profunda base escriturística para el sacramento de la confesión en el Evangelio de Juan. Todos los cristianos tienden a compartir los sacramentos o celebrarlos de alguna manera. Sobre los sacramentos del bautismo y la Eucaristía hay mucho allí. Este libro es principalmente para católicos y trata de ayudarnos a saber cómo vivimos y cómo comprendemos los sacramentos y las prefiguraciones, y cómo los vivimos no solo en las Escrituras, sino también en la tradición. And how we live them not only in the scriptures, but also in tradition.
El 1 de marzo, diversas casas editoras de todo el mundo lanzaron el primer libro oficial del Papa Francisco para niños. El libro lleva por nombre Querido Papa Francisco, el Papa responde a las cartas de niños de todo el mundo. El texto contiene una colección de 30 cartas y dibujos de niños de todo el mundo entre 6 y 13 años. Ellos le hacen preguntas al Papa, quien responde una por una. Esta idea nació cuando estaba visitando a los jesuitas de Loyola Press en Estados Unidos. Me dijeron que le dijera al Papa que responda a preguntas escritas por niños de todo el mundo. Me encontré con el Papa y le pregunté si le gustaría hacer ese proyecto, y me dijo que sí. Allí comenzó todo. Aunque solo se seleccionaron 30 de las cartas, el Vaticano recibió 259 de ellas de todo el mundo, incluyendo países como Albania, China, Nigeria, Filipinas y también de pequeños de la Escuela de Desplazados de Siria. Es muy difícil encontrar solo una pregunta que prefiera, porque todas ellas son muy profundas. Hay una hecha por un niño de Estados Unidos llamado William. Le preguntó al Papa: si pudieras hacer un milagro, ¿qué harías? Y el Papa respondió: sanaría a todos los niños del mundo. Para el lanzamiento del libro, el Santo Padre recibió a algunos de estos niños en el Vaticano. Llegaron desde Italia, Filipinas, India, Kenia, Australia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Irlanda, Bélgica y China. Y como era de esperarse, le hicieron más preguntas al Santo Padre. En la audiencia, el pontífice dijo que las preguntas de los niños han sido las más difíciles que alguna vez le han hecho. El libro se puede encontrar en 14 idiomas y ya está en varios países. Muchas gracias. Thank you very much. Grazie, Santo Padre. Una de las 7 colinas de Roma es la Capitolina o Capitolio, como se le conoce en italiano. Aquí se presenta una exposición inaugurada con el fin de mostrar al mundo la historia de este lugar. Esta exposición nació de la necesidad de revelar el Capitolio, un lugar que es poco conocido pero que es muy importante porque es el corazón de la ciudad para los tiempos antiguos o modernos. Todo lo que se muestra es de los artistas, pintores y escultores que han venido a Roma desde la mitad del siglo XVI. Aquí también se puede admirar una vista de la ciudad de una forma extraordinaria, con las iglesias barrocas y su monumentalidad. Desde los primeros inicios de Roma, tiempo de reyes, esta colina constituyó el centro político del gran imperio romano, con su construcción emblemática visible desde las afueras de la ciudad eterna. Recuerdo que el templo de Júpiter fue construido en el siglo VI a.C., gracias a la voluntad de los reyes tarquinianos, el periodo en el que Roma realmente se convirtió en una gran metrópolis, la gran ciudad en la región italiana. Se mantuvo intacto hasta el siglo V después de Cristo. Incluso durante las invasiones bárbaras aún era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Fueron 2 pontífices quienes hicieron la plaza que ahora se puede ver, una combinación que honra las antiguas tradiciones romanas y al mismo tiempo crea algo nuevo, acorde con la Roma católica del papado, creando así el museo más antiguo de Europa. Miguel Ángel fue la persona que estaba directamente conectada con el Capitolio. Pocos artistas han recibido el gran valor de esas colinas y el mismo Papa, Pablo III, que encargó la reconstrucción de la plaza y las fachadas, tenía la misma sensibilidad. El Capitolio tenía un significado, pero también era un lugar donde se realizaban todas las procesiones. Necesitaba reunir ordinariamente lo hermoso que hay en sus grandes monumentos. Miguel Ángel acomodó la plaza, organizó el palacio, construyó otro, pero sobre todo colocó los grandes símbolos de la ciudad en la plaza. Entonces el Capitolio se convirtió en un museo no solo por dentro con sus palacios, sino también por fuera. Es un museo abierto debido a su extraordinaria importancia y el genio de Miguel Ángel fue quien entendió cómo recolectar y unificar todo eso en esta plaza del Capitolio.
La exhibición muestra 140 obras de arte en 3 sesiones e incluye pinturas, moldes, fotos, documentos históricos y algunos descubrimientos arqueológicos, de los cuales son presentados juntos por primera vez. En las últimas semanas, durante la etapa de Cuaresma, hemos ido presentando los museos vaticanos para que puedan apreciar sus distintas obras de arte. Pero para los que no pueden ver estas extraordinarias piezas, el Vaticano tiene una solución. En este año de la misericordia, el Santo Padre en los museos vaticanos está haciendo un esfuerzo particular para llegar a los ciegos. Hemos comenzado tours, el primero de este tipo en Italia. Tours guiados que están preparados específicamente para cada sábado y una vez a la semana pasear a los ciegos en los museos. Si se preguntan cómo una persona ciega disfruta de los museos, lo llamamos un tour multisensorial. Las pinturas se hacen accesibles con copias tridimensionales. Las figuras que se presentan son literalmente elevadas de sus cuadros y así son legibles con las manos. Estamos aquí frente a una obra que es muy útil en el tour. Tenemos la Transfiguración de Jesús pintada por Rafael, una de las piezas más famosas de la colección. Todo el mundo quiere verla, así que hicimos una copia de esta pintura en particular para que los ciegos puedan tocarla, sentirla y entenderla. Y una cosa muy interesante, de acuerdo a las texturas, también podemos comunicar los colores mientras sienten la obra. Con el cambio de textura, ellos saben que algo es azul, rojo o verde, y lo hacen con sus manos. Así pueden ver cómo los verdes se balancean unos a otros, cómo lo hacen los rojos, y de ese modo pueden comprender la composición. Otra cosa que hacemos muy interesante es tomar a los grupos y formarlos en el esquema de la pintura. Aquí algunos se sientan, otros se paran aquí. Esta persona, por ejemplo, tiene la mano en el hombro. Ok, tú pones la mano aquí y así todo el grupo de ciegos forma la pintura y comprende cómo está diseñada. Así tenemos también las hojas. También podemos usar la rama de ese arbusto. Todos pueden tocarla. Entonces, usando cosas multisensoriales, son capaces de entender y apreciar las obras. Con las esculturas es más fácil. A veces pueden tocarlas o asumir la postura de la imagen. Los llevamos afuera a los jardines y con esta experiencia multisensorial pueden tocar, probar, oler, experimentar la belleza de la colección vaticana. En todo el museo hay 9 piezas de arte, obras maestras que van del periodo bizantino hasta el Renacimiento. Si ha disfrutado las reflexiones del padre Mark Hajdú las últimas semanas, asegúrese de leer su libro, donde encontrará aún más sobre el arte y la fe. La colección del Vaticano se concentra en arte sacro, arte que nos ha ayudado a rezar a través de los siglos, y para eso es el arte, para ayudarnos a elevar nuestros espíritus y entrar en contacto con Dios. Y por eso he escrito estos libros de meditaciones sobre el arte del Vaticano, reuniendo lo más saltante de las colecciones vaticanas, y ayudando a otros a aprender, meditar y rezar. Un pasaje de la Escritura, una obra de arte que inspira, una meditación sobre la obra de arte y luego algunos de los desafíos sobre cómo incluir el arte en la vida. Este libro particular es sobre los ángeles. Ayuda a convertirlos en nuestros amigos y a nuestras vidas a crecer, y también hay meditaciones sobre el arte del Vaticano, que está basado en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Ese camino, ese crecimiento espiritual acompañado por las artes. Entonces, los invito a ingresar en vaticanpatrons.org o liguori.org y encontrar los 2 libros u ordenarlos en Amazon. Ayude a que la belleza del Vaticano le sirva para su crecimiento espiritual. Help accompany the beauty of Vatican arts in your spiritual growth.